Saludos cordiales. Soy la licenciada Diana Gutiérrez. En esta ocasión estoy reponiendo la sesión clase que tuvimos que haber tenido en fecha miércoles 16 de febrero del presente año, relativa a Derecho Romano. Esta sesión clase grabada o cápsula que les grabé sobre un tema relacionado, sí, en efecto, con Derecho Romano, pero no es una secuencia que haya que agotar para con la próxima sesión clase que tendremos en tiempo y forma. Ya en un horario normal, ya estaré, pues, digamos que presente en, en ese día y en ese horario que tenemos las sesiones clases tanto de Derecho Romano como de Derecho Civil. Entonces, para que no haya mayor problema, no está seriada y por eso el tema que vamos a agotar el día de hoy es un tema, pues, en particular, como les digo, relacionado con Derecho Romano, no así secuenciado, en esencia que tengamos que agotar primero esta sesión clase para poder llevar la otra y así poder continuar de una forma, pues, más amena. ¿Sale? Entonces, el tema de hoy básicamente va a ser la importancia, las aportaciones, los pros y los contras de los principales emperadores en Roma. Recordemos que el sistema de gobierno en Roma se dividió en república, en monarquía y en imperio. Cronológicamente, en principio la monarquía, posteriormente la república y hasta el último fue el imperio. Entonces, principales emperadores que aportaron a Roma, eh, pues en realidad fueron varios, bastantes, que fueron parte importante de una Roma o de un imperio inclusive pues absoluto que llegó a haber y la caída del mismo. Vamos a hablar de los principales, a excepción de Justiniano. En sesiones clases pasadas recuerdo haberles comentado sobre este personaje importante, que es el principal emperador que dejó huella tanto para el derecho romano como para el mundo. ¿Ok? En este sentido, pues podemos observar que hay inclusive pues un derecho, quizá un sistema jurídico de derecho pre-justinianeo, justinianeo y post-justinianeo. Entonces, dejando a un lado ello, vamos a estudiar un poquito también sobre pues, los anteriores emperadores en Roma. Entonces, pues sin mayor preámbulo, vamos a iniciar agradeciendo, obviamente, también a la flexibilidad de tiempo, espacio que han tenido, pues, tanto el director, el maestro Jorge y obviamente también ustedes, la flexibilidad y el tiempo y la comprensión que tuvieron, pues, para, con mi ausencia en ambas sesiones clases, tanto de Derecho Romano como de Derecho Civil, cosa que agradezco y bueno, en este momento, pues, también preparando esta cápsula jurídica o esta sesión clase grabada que debía de haber correspondido, como repito, al día miércoles 16 de febrero del 2022. Entonces, tratando de reponer esta parte, tuve que cambiar de tema para, como les digo, porque ustedes no tengan problema en observar este tipo de puntos y más adelante podamos comentarlo de ustedes así gustar, pues ya en persona. Bueno, a través de este medio, obviamente, que es videoconferencia Telmex. Sin embargo, poder interactuar. Sale lo que no está pasando en este momento por ser una clase grabada y no afectar tampoco sus tiempos de ustedes. Sin mayor preámbulo, ahora sí, nos introducimos a lo que es el apartado que aparece ya en plataforma especial que coloqué precisamente para poder agotar esta sesión clase, que es sobre los principales emperadores en Roma y sus aportaciones. Voy a permitirme compartir también la presentación o la pantalla respecto al objetivo general de la sesión clase. Entonces, como pueden ustedes observar, está muy sencillo, que es que el alumno dispondrá el material para el análisis sobre las principales aportaciones de los principales emperadores romanos. El material a disposición es una presentación
en diapositiva de PowerPoint consistente, pues como les comento, en detalladamente estar puntualizando, sobre todo de forma verbal más que de forma escrita. En la forma escrita hay una ficha muy básica y a lo mejor puntualizando lo más importante de cada emperador, simplemente pues para no tener, para tenerlo presente también de forma escrita y complementando con esta sesión clase grabada que en su momento ustedes van a tener la oportunidad de revisar. ¿Ok? Entonces, me permito también cambiar de pantalla para iniciar con esta presentación en la cual, a ver, ok, aquí tenemos precisamente la pantalla de introducción, que son los principales emperadores romanos, ¿sale? El primero que vamos a estudiar va a ser el emperador sin nomenclatura o el no oficial, o el emperador sin título. En este caso me gusta denominarlo así porque Julio César, a pesar de no ser un emperador ni ser el primer emperador fue su sucesor, en este caso, en este caso Octavio Augusto, básicamente combinando las palabras, ¿no? Octavio Augusto, que fue su sobrino nieto, el primer emperador en Roma y obviamente de los cuales quien más duró en el imperio romano, ¿sale? Pero Julio César fue un personaje clave que sentó las bases precisamente del imperio, porque fue el principal dictador que terminó con el sistema de gobierno republicano eh, y obviamente sentó las bases para el imperio romano. Entonces, por eso me gusta llamarlo el primer emperador sin título, sin corona. Al final del día también lo sucedió pues su nieto Octavio Augusto, ¿sale? Y bueno, ¿qué pasa con Julio César? En el año del 47 antes de Cristo, este personaje sometió a Asia Menor y regresó a Roma como dictador. El poder de César era en su posición de, obviamente, pues un dictador vitalicio. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues hasta la muerte, ¿no? Pero también fue nombrado cónsul por 10 años. Antes de su puesto de cónsul, él era eh, pretor, pero bueno, pues fue despojado, en este caso, de ese cargo público por quien en su momento celebró una alianza. Sin embargo, esta lucha de poderes, inclusive políticos, pues siempre ha existido, ¿no? Desde la antigüedad hemos observado esta parte. Sin embargo, bueno, pues en Roma era un poquito más eh, evidente e imperante la fuerza que se aplicaba, ¿no? Para sacar precisamente a los otros del poder y conquistar territorios, sobre todo, ¿no? Que son las conquistas lo más importante en este caso, ¿no? Digamos que ya no considerado como pueblos bárbaros, pero aún así pues todavía prevalecía este apartado en el cual pues el ejército se encargaba de las conquistas de otros territorios, ¿no? Y así engrandecer o enriquecer precisamente pues el imperio romano, sobre todo en esta época. Entonces, eh, pues el consulado por 10 años, en el cual en el año 45 a.C. recibió la inamovilidad de los tribunos, además de que como sumo sacerdote fue el jefe de la religión del Estado, pero sobre todo tenía el mando de todos los ejércitos. Aquí podemos observar qué tanto poder llegó a tener, pues a lo mejor, por decirlo de alguna manera, un simple general, ¿no? Como lo fue Julio César. Pero bueno, en las provincias no todo fue malo, eliminó el corrupto sistema de impuestos, patrocinó, el establecimiento de colonias de veteranos y amplió la ciudadanía romana. En la metrópoli reorganizó las asambleas e incrementó el número de senadores. Muchas de las familias senatoriales sentían que César amenazaba sus posiciones. El honor y los poderes de César les hacían temer que éste quisiera ser rex, que significa rey, un título que como republicanos odiaban. Recordando un poquito que la república sobrevino después de la monarquía. Entonces, acostumbrados de alguna manera al derrocamiento de la monarquía en el cual pues existe un rey,
esta figura que los senatoriales temían que César resurgiera, ¿no? Sobre todo con todo el poder que estaba obteniendo y en este caso pues desechara o tuviese más poder que inclusive pues el Senado consulto, ¿no? Que en este caso pues es parte clave de la división de este poder importante, de la toma de decisiones importante para lo que es la república o el sistema republicano en ese Roma de entonces, sintiéndose amenazados por César. Eh, bueno, se dice antes de pasar al siguiente que fue en este caso, pues el legado de Julio César, pues se dice que fue, obviamente, pues también em, que lo mataron, ¿no? No fue una muerte natural ni espontánea y el Senado tuvo relación con ello, ¿no? Al saberse precisamente amenazados por esta parte, bueno, pues se mandó matar a Julio César. Pero en este caso, él sucedió, que en este caso pasó el poder a su sobrino nieto Octavio Augusto, que de hecho, bueno, una palabra interesante se colocó, este, inclusive, o se cambió el mes, se dice que de agosto en honor al emperador Augusto, ¿sale? Entonces, uno de los emperadores que duró más en el poder, en el sistema del Imperio Romano, y vamos a ver por qué, el primero y también de los fundamentales por observar en esta cápsula. ¿Cuál fue la situación de Octavio Augusto? Bueno, pues durante su mandato, Augusto consiguió expandir las fronteras del imperio, estableció la Guardia Pretoriana, además de otros organismos de seguridad, se preocupó por el desarrollo de la agricultura y logró reconstruir gran parte de la ciudad en Roma. Fue popular con los soldados de su ejército. El título de Augusto solidificó su poder en las provincias como imperator o comandante en jefe, de donde la palabra emperador deriva. El mes de agosto fue llamado en su honor. En el año 19 a.C. le fue otorgado el Imperium Maius, que es el poder supremo, sobre cada provincia del Imperio Romano, y a partir de ese entonces, César Augusto gobernó supremamente, el primer emperador de Roma y la medida de la cual todos los emperadores posteriores serían juzgados. Para el 2 a.C., Augusto fue declarado Pater Patriae, el padre de su tierra, o el primero de los hombres, también conocido de esta manera. Entonces, pues, este es clave importante, ¿no? Precisamente no solamente fue ello. eh, Octavio Augusto, después de que fue ya declarado el primer emperador en Roma, poniéndose así o denominándose así, César Augusto. Obviamente César en honor también a Julio César, que ya les platiqué un poquito de él. Su tío abuelo que le heredó, en este caso el trono, fue el primero que pues marcó esta diferencia importante entre la caída de la República y el inicio del imperio. Entonces, todos los posteriores, pues también eran considerados como César si tenían el poder absoluto. ¿Sale? Entonces, bueno, esto es lo principal, por ejemplo, de César Augusto, ¿no? Lo que hizo, lo que logró solidificar, obviamente en razón a las ideas que su tío abuelo ya traía y también imprimiendo un poco de sus ideas y de sus pensamientos, logró pues ser de los emperadores más longevos en su trono, ¿no? Y obviamente pues también parte importante del imperio en ascenso o del Alto Imperio, también conocido de esta manera. Más adelante pues vamos a revisar a qué se refiere con esto del Alto Imperio y del Bajo Imperio. Otro emperador interesante de analizar es Calígula? No los estoy poniendo ojo por secuencia de que después de que falleció, por ejemplo, Augusto, le sucedió Calígula. Sí fue así con Julio César y le sucedió en el trono, en este caso en el poder, pues su hijo
su hijo. En realidad lo adoptó, por eso se dice que es su hijo, pero su sobrino nieto, eh, Octavio Augusto, esos sí fueron, digamos que temporalmente a la par, ¿no? Siendo Augusto el primer emperador, César Augusto. Pero cambiando de páginas, no estoy yéndome por una secuencia porque no acabaríamos, son muchísimos emperadores, solamente estoy mencionando a los más importantes en relación, por ejemplo, al Alto Imperio. Vamos a mencionar también los principales del Bajo Imperio, que ya serían los últimos, y bueno, básicamente esto del Alto y del Bajo Imperio, pues se da en relación a la prosperidad que tuvo en su momento el imperio, tanto en conquistas, actividad económica, agricultura, expansión, bueno, muchos temas al respecto, ¿no? Pero bueno, vamos a regresar a Calígula. Este otro emperador se dice que se le denominaba también o se le conocía como el emperador loco. Vamos ahorita a observar por qué. De hecho, muchos historiadores eh, hacen la pauta o se detienen en sintetizar o enfatizar muchísimo todo lo que pudo haberse desatado con Calígula para, obviamente, pues, inclusive fantasiosamente exagerar acontecimientos que lo llegaron a ser pues muy polémico entre los emperadores. Ahorita vamos a observar por qué. Calígula el emperador se le llamó, se le apodó así en realidad, eh, pues por tener o desde pequeño, ¿no? Montar esta botita, que son precisamente el apodo de Calígula, ¿no? Que es la botita romana que se ponían los soldados en Roma. Entonces, Calígula el emperador, cosa que no le gustaba, obviamente, pues también que le llamaran Calígula, pero así fue conocido, ¿no? Inclusive aquí en esta imagen indica el paradigma del tirano loco. ¿Sale? Esto ya nos da un poquito de luz en relación a lo que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, ¿cómo fue esta parte? Cayo César Augusto Germánico, más conocido como Calígula, es uno de los emperadores romanos que será rodeado por imponer un estado autoritario y la divinización del emperador. Entonces, imaginémonos un escenario, perdón, en el cual sabemos que de por sí la figura del emperador ya tiene mucho peso, ya tiene mucho poder. Precisamente, regresemos un poquito al dictador Julio César, ¿no? Toda la concentración de poder pues se hacía en una sola persona, que era el emperador, en donde el Senado temía que el emperador también tuviese más poder que ellos. Entonces, pues concentrar también parte de ese poder era muy amenazante pues para ese sistema. Ahorita ya cambiamos de página, ya estamos obviamente pues en el imperio de forma secuencial, ya pasó inclusive el mandato del primer emperador que fue Octavio Augusto, pero ahora nos concentramos en Calígula. No son sucesores, repito, pero bueno, él en realidad posiblemente pudo haber tenido rasgos pues muy particulares que otros emperadores no llegasen a tener. Sin embargo, repito que en ocasiones los historiadores pueden exagerar o en su momento también cuestiones políticas exagerar eh, el panorama respecto al emperador loco, ¿no? ¿Por qué fue llamado así? Tan es así que solamente, número uno, murió joven, asesinado también, eh, y pues duró solamente 4 años en el poder del imperio, ¿no? Entonces, no llegó ni a los 30 años. Imagínense ese panorama. ¿Pero por qué? Bueno, como principales medidas decidió quemar todos los papeles del anterior emperador, lo cual en un principio se vio bien, ¿no? Concedió amnistías para todos aquellos que habían sido condenados en los tiempos del anterior emperador, decidió adoptar a Tiberio Gemelo y le dio el título de príncipe de la juventud. Fue generoso, considerado con el pueblo, organizando grandes espectáculos circenses, entre otras cosas. Gratificó a los soldados y decidió devolver a los magistrados el pleno ejercicio de sus derechos. Hasta ahí todo bien con Calígula. Sin embargo, bueno, esto no duró mucho
sino poco tiempo después empezó a, como dicen, a divinizar el poder, ¿no? 29 años fue todo lo que vivió Calígula. Nació en el año 12 y murió en el año 41. 4 años duró su reinado, desde marzo del año 37 hasta su muerte en enero del 41. Asesinado, murió a manos de miembros de la Guardia Pretoriana, posiblemente en connivencia con el Senado. Entonces, aquí hay obviamente también cuestiones importantes del por qué mataron o por qué fue considerado un emperador loco. Bueno, aparte de que se decía que obviamente pues eh, la parte de a lo mejor por denominarlo de esta manera los pecados capitales, pues obviamente el exceso de esta parte, ¿no? De organizar, se dice que organizaba urgías dentro de lo que es el, pues su mundo, ¿no? Su mundo privado particular, que fue incestuoso, obviamente que era muy sádico, torturaba, mandaba matar. Eso no lo diferencia de otros emperadores. Todos los emperadores en realidad utilizaban ese medio. Mencionando un poquito, regresando a la parte de ser bárbaro, la conquista, obviamente el ejército, el someter a otros pueblos, para robustecer el imperio, el sistema de esclavitud, en donde pues, las personas eran consideradas como cosas. Más adelante vamos a empezar a ya hacer énfasis en ese tipo de cuestiones en el cual ya las figuras jurídicas en relación a lo que se pretendía, obviamente pues acreditar en su momento cómo se hacía, por qué se hacía, cuáles eran las costumbres, etcétera, dejando a un lado precisamente esta parte de los emperadores, de su poder, de sus pros, de sus contras, vamos a analizarlo con mayor calma. Sin embargo, bueno, pues esta fue la parte por la cual se le denominó tirano o Calígula el loco, ¿no? El emperador loco. Y aparte también se decía que quería nombrar a uno de sus caballos, obviamente pues en relación al Senado, ¿no? Que lo sustituyera. Entonces, a divinizar el poder creyéndose prácticamente un dios. eh, y ese tipo de cuestiones fueron los que lo empezó a clasificar entre, obviamente, pues en su momento entre la sociedad, por así conviene también a los intereses de muchos, como a los historiadores, exagerando tal vez un poco lo que pues muchos otros emperadores realizaron. Simplemente aquí, digamos que pecados de Calígula fue pues ser un poquito más evidente y pues que de ahí se empezaran a agarrar, ¿no? A empezar precisamente a divinizar el poder del emperador, ¿no? Por encima de todo, inclusive por encima de la propia ley. Entonces, esta fue la parte, digamos que importante sobre este emperador Calígula y él también porque qué cosas buenas hizo, porque hizo cosas buenas, no todo fue malo en realidad respecto a este tipo de emperadores. Sin embargo, bueno, pues también la parte negativa por la cual se le denominó el tirano loco, ¿no? El emperador tirano loco. Vamos a pasar de Calígula a Adriano, recordando que no van secuenciados, ¿ok? Adriano, ¿quién fue Adriano? Bueno, la historia nos indica que fue durante su mandato que el Imperio Romano logró conseguir su mayor extensión territorial precisamente en el año 125 a través de una política antimilitarista que logró llevar la paz y la prosperidad en Roma. Entonces, este emperador fue importante en relación a cómo se manejó, siendo obviamente pues esta parte de que les comento, ¿no? De ser bárbaros, la conquista, el uso del poder, del ejército y entre muchas otras cosas más, traer la paz o un poco de paz a lo que es parte del imperio, bueno, pues coloca a cualquiera en una posición privilegiada, ¿no? La política militar del mandato del emperador Adriano se caracterizó principalmente por una serie de principios que lo distinguieron del resto
de los emperadores itálicos, basándose en una estrategia que se orientó hacia la transformación de los límites del imperio en una completa defensa que permitía mantener el territorio de Roma. Los fuertes entrelazados y diseminados a través de todos los límites de Roma, que fueron parte de la estrategia defensiva del emperador, fueron conocidos como la muralla de Adriano y el llamado muro de Adriano, el cual se ubicaba en la región norte de las tierras conquistadas de Britania, es decir, entre Inglaterra y Escocia. En definitiva, Adriano fue uno de los emperadores romanos que permitió originar una verdadera prosperidad social y económica en el territorio itálico, gracias a su estrategia basada en la paz y la exaltación de la cultura. Bueno, aquí tenemos también parte importante de lo que Adriano aportó para Roma, ¿no? Las cosas, sobre todo las cosas buenas que cada uno aportó para con el Imperio Romano. Vamos a entrar ahora al estudio de Marco Aurelio. ¿Quién fue Marco Aurelio? Bueno, Marco Aurelio, otro emperador, reinó como emperador romano desde el año 161 al 180 después de Cristo y es mejor conocido como el último de los 5 emperadores buenos de Roma, después de Nerva, Trajano, Adriano y Antonio Pío, que fueron en este caso los senadores em, senadores, los emperadores que fueron considerados como los mejores, ¿no? Los buenos. En este caso, bueno, pues sus nombres aquí se vierten. Él fue uno de los 5 buenos, de los 5 emperadores buenos. Y como el autor de la obra filosófica Meditaciones, otra de sus principales aportaciones. Y posiblemente el, el emperador más culto de todos, ¿no? Durante mucho tiempo ha sido respetado por encarnar el concepto platónico de rey filosófico tal y como se articula en la República de Platón, un gobernante que no busca el poder para sí mismo, sino para ayudar a su pueblo. Entonces, si ustedes observan esta propia ideología o esta pues política que ya traía pues en mente este emperador del que les hablo, bueno, pues es interesante, ¿no? Poder absorber lo que nos deja en esencia este, pues, emperador. Posiblemente el emperador más culto de todos, como lo venía mencionando, logrando enormes hazañas en filosofía y escritura. Fue emperador, perdón, desde el 161 hasta el 180, en un periodo de grandes luchas contra pueblos bárbaros, siendo considerado una persona con talante, siendo capaz de pactar la paz con varios de estos pueblos, ¿no? Entonces, si observamos, pues fue un buen emperador en relación a todo lo que a lo mejor pueda rodear a todos y cada uno de ellos, ¿no? Pero el hecho de obtener hazañas eh, precisamente pues pacíficas, de llegar precisamente a convenios, es porque se lograba entender con la palabra. Persuasivo realmente pues el hombre, ¿no? Tratados filosóficos, que en realidad tampoco no son llamados tratados filosóficos, pero sí le servían muchísimo para la meditación, por ejemplo, ¿no? Tan es así que, bueno, pues obra filosófica, meditaciones que tiene pues también disponible y con acceso al público por un costo, pero pues al final del día es acceso al público. Vamos ahora a tratar sobre Maximiliano el Tracio, ¿no? Que fue el primer emperador soldado. ¿Qué pasa con Maximiliano el Tracio? Este emperador ocupó la silla del gobierno entre los años 235 y 238, siendo un gobierno breve pero intenso. Se considera que el gobierno de Maximino fue el final una era de entrada u otra, siendo el punto intermedio entre el alto y el bajo mundo del imperio. Su ascenso al trono fue en su mayoría causada por sus grandes victorias en el campo de batalla, siendo muy diferente a la mayoría
de los emperadores, los cuales solían ser ascendidos por su vida política o por su poder económico. No así fue precisamente con Maximino, que en realidad pues fue muy tolerante para ese tiempo, ¿no? De, digamos que de tanta barbaridad. Y bueno, les decía que les comenzaba a hablar del Alto Imperio no por otra cosa, sino por mencionar precisamente este, ¿no? Que es una especie de tabla de resumen que nos resume precisamente del año 27 antes de Cristo, en donde me encontraba posicionado, ¿no? Sobre todo antecedentes históricos, hasta el 235 después de Cristo. Toda esta parte que fue el Alto Imperio, pues aquí clasificaron a los mejores emperadores, ¿no? Que es el siglo de Augusto, que logró la paz en Roma, la estabilidad política, eh, el apogeo político y criminal, ¿no? Entre otras cosas o beneficios que pueda tener. Entonces, tenemos también la dinastía Julio-Claudia, que en este caso fueron Tiberio, eh, pero bueno, más adelante vamos a hablar un poquito al respecto, ¿no? Calígula, Claudio, Nerón, y bueno, pues hasta Nerón nos quedamos porque inició las persecuciones orientales. En este caso, también tenemos a la dinastía Flavia, que es el Vespasiano, eh, que está por el Coliseo Romano. Está el Tito, está ubicado obviamente pues eh, obviamente o parte importante de lo que se puede caracterizar es por la erupción del volcán Vesubio. Y bueno, también tenemos en este caso de la dinastía Flavia a Domiciano, que es obviamente la segunda persecución cristiana que hubo en su momento. No solamente hubo una, sino que fueron dos. Después la institucionalización del sistema católico cristiano católico que ya se fue a implementar pues en varias partes del mundo, ¿no? Inclusive. Y bueno, también tenemos a la dinastía Antonina, que bueno, aquí tenemos a Nerva, a Trajano, en su máxima expansión. Tenemos a Adriano, eh, el Edicto Perpetuo, Antonio Pío, Marco Aurelio, emperador filosófico, y bueno, pues su cómoda posición de solamente estar recibiendo capitalizaciones, ¿no? La dinastía Severa, Septimio, Heligobalo. Entonces, pues es otro de los emperadores de esta dinastía, ¿no? Carcalla, que es edicto de ciudadanía, y por último tenemos a Alejandro. También viene pues parte de quién fue quien elaboró esta parte. Ahí ya me pasé. Otro de los emperadores importantes es Diocleciano. ¿Sale? ¿Quién fue Diocleciano? Ya con Diocleciano estamos tocando pues el fondo del Imperio Romano. Ya tuvimos su apogeo, pero ahora vamos precisamente a esta parte donde hubo este declive. ¿Sale? Bueno, Diocleciano fue considerado como el primer emperador del Bajo Imperio, alargándose su gobierno desde el 284 hasta el 305. Diocleciano nació en una familia humilde de origen iliria, pero fue escalando puestos en el gobierno hasta llegar a la posición de emperador. Fue el primero en usar la tetrarquía para gobernar dividiendo el imperio en 4 emperadores por su gran expansión. Como les digo, esta parte en la cual el Alto Imperio, aquí ya vemos en Diocleciano la caída del imperio por esta tetrarquía del gobierno de 4 emperadores, 2 más o menos en el oriente y dos en el occidente, uno al mando y el otro como pues jerárquicamente inferior al supremo, ¿no? Ya sea del oriente o del occidente. Paralelamente, Diocleciano llevó a cabo una serie de importantes reformas internas que perseguían centralizar el poder, racionalizar la administración, sanear la economía y reorganizar al ejército. Así, por ejemplo,
recortó la autoridad del Senado, es decir, las hizo más pequeñas, transformando las 57 provincias existentes en 96, las que agrupó en 12 diócesis, separó a cada provincia del gobierno civil del militar para no impedir las usurpaciones imperiales y estableció nuevos impuestos, tanto territoriales como personales, que es la capitación. En detrimento del pujante cristianismo, hizo obligatorio el culto a Júpiter como elemento cohesionador del imperio, lo cual provocó una cruenta persecución contra los cristianos en los años 303 y 311. Entonces, ok, ahora vamos a estudiar a Constantino el Grande, ¿sale? ¿Quién fue Constantino el Grande? El primer emperador cristiano de Roma, era hijo de un militar, Constan- Constancio Cloro, que asumió la gobernación por parte del occidente del imperio al abdicar el emperador Diocleciano en el año 305. Considerado como el mejor emperador del Bajo Imperio, gobernando entre los años 306 hasta el 337. Su imperio estuvo en una excelente extensión mantenida, pero no fue capaz de detener la división del imperio en sus dos partes. Su mayor adicción fue la de legalizar el cristianismo mediante edicto de Milán, siendo el mayor responsable del comienzo del predominio de esta religión, que llegaría a ser tan importante en Europa y en el mundo. Tenemos también a otro emperador del Bajo Imperio, que es Juliano. Y ustedes se preguntarán, ¿quién es Juliano? Bueno, durante su breve reinado restableció el paganismo como una religión oficial, protegió a los judíos y trató de demostrar la influencia adquirida por los cristianos, aunque sin lanzar persecuciones religiosas, les prohibió ocupar a sus cargos públicos y dedicarse a la enseñanza. Emprendió un programa de reformas tendiente a aligerar la burocracia y combatir la corrupción. Su última acción fue pues una campaña victoriosa en contra de personas que pues ya no pudo llegar a conocer esta parte, ¿no? Hasta el corazón de Mesopotamia. Sin embargo, eh, cuando se retiraba, perdón, por falta de víveres, fue herido de muerte en una escaramuza. Le sucedió al frente de las tropas y también del imperio en cuanto a Juliano murió. Una militar Panonio, llamado Joviano, que restableció oficialmente el cristianismo, ya muy regado entre los más populares. Entonces, el sucesor precisamente del líder del paganismo, pues fue quien nuevamente recuperó o adoptó la Iglesia Cristiana Católica dentro de lo que son sus usos y sus costumbres. Tenemos a otro emperador del Bajo Mundo llamado Teodosio. ¿Qué pasa con Teodosio? Bueno, Teodosio es el emperador romano que impulsó con el cristianismo, así como su religión oficial, dividió el imperio entre el oriente y el occidente. Teodosio adquirió experiencia militar combatiendo en la Gran Bretaña bajo el mando de su padre, emperador desde el 379 hasta el 395, comenzando su gobierno en la zona oriente para más tarde, a pesar de todo el imperio, siendo el último emperador en gobernar en toda su extensión de la palabra, el imperio en divisiones, ¿no? Su muerte significó la división de, em, pues sí, al final del imperio, ¿no? Tanto del occidente como del oriente.
Y bueno, aquí una pequeña parte de resumen de por qué se le denominó el Bajo Imperio, ¿no? Y viene la cantidad de años de las cuales pues se conoce, que es desde el 284 hasta el 476, ¿sale? Debido a sucesivas crisis económicas, luchas de poder, la presión de los pueblos bárbaros del emperador Diocleciano ya no. Ven como esta parte pues es importante, ¿no? Diocleciano en el 284 decide dividir el imperio pues en dos partes, estableciendo pues cada uno a su emperador y un lugarteniente, ¿no? Que es parte de la tetrarquía. El emperador Constantino vuelve a unificar el imperio, pero posteriormente Teodosio, emperador hispano, vuelve a dividir en dos definitivamente. Em, pues tanto la Roma del Oriente como la del Occidente, ¿no? Hay que tener claro que están en estas situaciones. Con centro en Constantinopla. em, y que, bueno, pues el imperio de los romanos, sobre todo, ¿no? De los de alto rango, de los políticos de alto rango, pues era una vivienda no solamente digna, sino pues exagerada en su tiempo, en su momento, se disfrutaba de todo lo mejor que había, ¿no? Por eso se dice que es del Bajo Imperio. No porque fuese otra cosa, ni por hacerlo de menos, sino que pues fue esa parte interesante que hay que conocer. Y bueno, hasta aquí el fin de nuestra presentación. Esta presentación en realidad fue realizada para que ustedes tuvieran un material un poquito más allegado. Les voy a comentar y les repito, de Justiniano no vamos a hablar. No por el momento, porque primero hay que sacar las figuras jurídicas, las compilaciones que en su momento se dieron, y obviamente de cada una de estas cosas, qué fue lo que él fue tomando, él fue apropiando y las fue escribiendo, pues para que él ya no poder estar, obviamente, pues como emperador, lo llegasen a suceder. ¿Ok? Bueno, eso en realidad es todo en relación a los emperadores más importantes existentes en Roma. Si me es que me llegó a faltar uno, bueno, pues pido número uno que me disculpe, número dos, si es que lo pueden investigar y ya vertir en la siguiente sesión clase, cuando puedan, cuando ya hayan agotado esta parte, lo pueden hacer sin el mayor de los problemas. Mientras tanto, pues nos quedamos con este material de apoyo y obviamente también con esta sesión clase grabada. Cualquier tipo de duda, pregunta, comentario al respecto, estoy a sus órdenes y bueno, fue un gusto también poder reponer esta parte, esta pequeña parte de clases, no así no poder interactuar con ustedes. Desde este momento pues no se sientan comprometidos a que este tema pues va a estar seriado con el que vamos a ver pues en su momento de forma oportuna en la sesión clase. Bien, ya iba a preguntar dudas, preguntas, pero bueno, eh, si llegase a ver durante bueno, durante la grabación de este video, alguna duda que haya surgido, pregunta, comentario, al no estar en vivo o de forma presencialmente, solicito pues de la manera más atenta se me haga llegar pues por el correo electrónico, bueno, el buzón de la plataforma que tenemos en común de Haller. Estamos a la orden y pues muchísimas gracias por permitirme recuperar un poquito del tiempo de ustedes, por poner esta especial atención a la sesión clase del día de hoy, en el cual pues todavía no tiene nada que ver con lo que estamos viendo de forma cronológica y vamos a seguir viendo y bueno, pues ahí estamos a la orden. Muchísimas gracias y nuevamente saludos y hay que seguirnos cuidando.